convivencia nos propone divisiones y acuerdos. La polarización ha sido, es y será una de las características de la naturaleza humana. Arriba y abajo, derecha e izquierda, frío y calor, alto y bajo, y así podríamos seguir enumerando dos posiciones básicas, en las antípodas una de otra si las enfrentamos, los tales y los cuales son una interpretación de dicha división, cuyo objetivo es muy amplio y directo, la oportunidad de exponer las dos caras de la moneda e intentar una aproximación dentro de la oposición. Queda claro que existe un todo cuyas facetas, básicamente, son dos, pero en algún punto deberían coincidir. En matemáticas, la utilización del teorema propone soluciones prácticas. ¿Y por qué un teorema? Porque es lo más apropiado al momento de intentar un análisis profundo y llegar a una conclusión válida, viniendo de una probable hipótesis y elaborando una estudiada tesis, mostrarlo e intentar razonarlo es el objetivo final. Juntos esperamos lograrlo. Bienvenidos a Teorema de Tales y Cuales. Teorema de Tales y Cuales. Nikola Tesla fue un inventor austrohúngaro, nacionalizado posteriormente estadounidense, conocido por ser el principal promotor del uso de la corriente alterna, la que utilizamos hoy en día. Esto lo logra gracias a la invención del sistema polifásico de distribución de energía y el motor de corriente alterna. Son conocidas sus investigaciones y logros en el campo de la energía, considerando a este gran hombre como el padre creador de lo que hoy conocemos como electricidad. Previó que la distribución eléctrica por medio del éter daría a la población mundial la herramienta de crecimiento jamás prevista. El hecho de perjudicar al lobby del cobre generó que sus investigaciones fueran desaprobadas y su voz acallada para siempre. De hecho, trascendió en la mayor pobreza y soledad. Pero jamás dejó de advertir sobre la sobrecarga iónica atmosférica y sus peligrosas consecuencias. Esa sobrecarga de iones hubiera sido casi nula si la electricidad se hubiera transportado por aire, generando una constante depuración respecto a la sobrecarga de energía, cosa que, como conocemos, no pudo materializarse. ¿Y dónde se encuentran los mencionados iones? En el aire libre, en la luz, en las olas del mar, en el agua de una cascada, en los bosques y cerca de las plantas. Están en todas partes e intoxican nuestro organismo causando estrés, ansiedad, problemas respiratorios y otras complicaciones. Son los iones positivos, y para luchar contra ellos están sus compañeros, los iones negativos. Todo en nuestra vida es equilibrio. Equilibrio y, por consecuente, desequilibrio. En concreto, desequilibrio iónico, ya que absolutamente todo lo que nos rodea está compuesto por moléculas, átomos e iones. Cuando respiramos, inhalamos diferentes moléculas con átomos que han ganado o perdido un electrón, convirtiéndose en ion positivo y en ion negativo, respectivamente. Un exceso de exposición a iones positivos es perjudicial para nuestra salud y se llama ionización. Debilita nuestro organismo,
Lo sobrecarga de estrés y provoca la bajada de las defensas inmunológicas, una mayor dificultad para conciliar el sueño e incluso se relaciona con males mayores como la ansiedad, las alergias, los problemas respiratorios o el deterioro de órganos como el riñón. El problema es que nuestro organismo sobrecargado de iones positivos se vuelve tóxico y no logra purificarse. Para evitar ese exceso de iones positivos presentes en los ordenadores, insecticidas, teléfonos móviles, polvo y microbios, por ejemplo, la clave reside en neutralizarlos con iones negativos. Estos preciados iones son lo que nuestro cuerpo necesita, ya que nuestras células tienen naturalmente una carga negativa. ¿Y dónde se encuentran? En el aire libre, en la luz, en las olas del mar, en el agua de una cascada, en los bosques y cerca de las plantas. Determinados vientos que cuando llegan causan irritabilidad y nerviosismo. La luna llena y sus consabidos dolores de cabeza, insomnio e intranquilidad. Ese aire pesado y deprimente que se respira antes de la tormenta. La irascibilidad de los conductores. El malestar que se respira al permanecer durante mucho tiempo en un lugar cerrado, los problemas respiratorios que aparecen en los locales con aire acondicionado. Todos estos sucesos tienen unos pequeños responsables: los iones positivos. Vivimos inmersos en un aire cargado eléctricamente. En él hay átomos neutros, iones positivos e iones negativos. Estos son átomos, grupos de átomos o moléculas que por diversas circunstancias pierden o ganan electrones. El aire puro y limpio en el que estaba acostumbrado a vivir el hombre, nos referimos al hombre de la antigüedad, se caracterizaba por un equilibrio entre el número de partículas positivas y negativas. Solo en algunas ocasiones existían desequilibrios naturales producidos por determinados vientos como el mistral, el siroco, fricciones entre las masas de aire, entre el aire y la superficie de la Tierra. Fenómenos meteorológicos que daban lugar al incremento de los iones positivos en toda la atmósfera. Ya en la antigüedad, los científicos habían observado que en estas ocasiones se originaban una serie de trastornos en los habitantes de las zonas afectadas. Años más tarde, se descubrió el motivo: el exceso de iones positivos y, en general, los desequilibrios eléctricos del aire. Estos influyen en los sistemas coloidales, sangre y savia, y en el cerebro, alterando su comportamiento eléctrico y la producción de hormonas. Durante la última década han proseguido las investigaciones. Así se ha descubierto que el aire cargado en exceso de partículas positivas produce fatiga, falta de concentración, dolores de cabeza, irritación, cansancio, desequilibrio físico y mental, afecciones de las vías respiratorias y un largo etcétera de dolencias. El problema radica en que la alteración artificial de este equilibrio eléctrico es cada día más fuerte debido a la creciente tecnificación. Las fibras sintéticas en alfombras, paredes, muebles y prendas de vestir producen por fricción un aumento de la carga positiva. Las partículas de polvo y contaminación se unen con los iones negativos y los arrastran al suelo, produciendo un desequilibrio a favor de los positivos. Los sistemas de aire acondicionado ocasionan el mismo proceso por frotamiento del aire con las paredes metálicas de estos aparatos. Bien, es verdad que aún quedan lugares en los que abundan los iones negativos, altamente beneficiosos para la salud del organismo. Son las zonas montañosas, los bosques, los litorales, donde el mar choca contra las olas, los saltos de agua, las cataratas. En estos últimos, el agua al estrellarse precipita la carga positiva hacia el suelo con las gotas más grandes, mientras que la negativa se expande en el aire pulverizada en pequeñas partículas de agua. El aire cargado negativamente estimula el crecimiento y proliferación de las células, que se renuevan con mayor rapidez
y establece el equilibrio de los sistemas nervioso, simpático y parasimpático, y produce una sensación maravillosa de bienestar. En la fase de luna llena, la capa atmosférica cargada de iones positivos se acerca a la Tierra. Es por esto que muchas personas extremadamente sensibles padecen durante ese tiempo dolores de cabeza, insomnio, nerviosismo y otro gran largo etcétera. En la luna nueva ocurre todo lo contrario. Al igual que poco después de haberse producido una tormenta. En estas situaciones el balance se inclina a favor de los iones negativos y esas personas se encuentran en mejor estado. Una vez constatados los efectos contraproducentes de los iones positivos, los científicos, fundamentalmente los húngaros, intentaron paralizarlos mediante la fabricación de unos aparatos denominados ionizadores, que producen de forma artificial partículas negativas. El fundamento de estos aparatos, que funcionan conectados a la red eléctrica, es la producción de iones, tanto positivos como negativos, por medio de una descarga de corona. Una vez que las moléculas de oxígeno se transforman en iones, pasan por un sistema deflector consistente en una placa o pantalla que desvía selectivamente los positivos y los neutraliza. De esta forma, por el orificio de salida se expanden al aire millones de iones negativos. Se fabrican en varios modelos, para el coche, para el despacho, para la casa, e incluso se pueden adaptar al sistema de aire acondicionado. Pero así como existe una tecnología puesta al servicio de un cambio tan necesario, también toma fuerza un mecanismo de ionización del pensamiento, que sutilmente funciona al revés. En él necesitamos un pensamiento positivo para enfrentar la negatividad de un sistema que nos arrastra, montado en sus ambiciones de poder, hacia un futuro oscuro y poco amigable. El pensamiento no puede ionizarse, sino ironizarse con el poder que la ironía posee. Porque nos permite caminar por senderos poco conocidos con la confianza de ver las cosas con un instinto más animal, más cercano a lo natural. Si seguimos embarcados en esta onda consumista y devastadora, ningún aparato de ionización del aire nos salvará de morir ahogados en nuestra estupidez. Mi abrazo de siempre. Hasta la próxima. Teorema de tales y cuales.